Maestro, ¿cuántos años tiene aquí de conocer este barrio de San Juan que va desde el barrio chino al Salto del Agua? Salto del Agua, no, bueno, vamos, yo tengo 50 años más o menos en el centro, trabajando. Vamos, el barrio chino, la calle de López, que era la calle que gracias a Cárdenas se recibió a muchos españoles y se asentaron ahí, en la calle Independencia, en la calle de López, en San Juan de Letrán. Donde hay una cafetería en el ayuntamiento, ahí vemos fotos que hay de gente del exilio español. Es el Café Villarías. Ellos se ve que estaban muy metidos en política, pero en buen plan, no tenían... Querían vivir sus ideas nada más. Respetando la hospitalidad del país. No, aquí en México ya se llevó a ser patria, a ser casa, más que patria. Y familia. Familias, ¿eh? Ellos llegaron, los refugiados, pues sí, los refugiados, sí. Y me platicaba, en López hay un edificio, el Rex, que es de arquitectura Deco, ¿no? Es Art Deco, y ese era de Domingo Rex, que fue... pues, como una especie de cronista de la ciudad, pero en televisión, salía en la televisión, yo me acuerdo verlo cuando yo era chico, Domingo Rex. O sea, porque mucha gente, nos aprendimos de gente que vino de allá, de don José Gaos, que comenzó a pensar en los mexicanos, con Santiago Ramírez, que era su alumno, y Octavio. Bueno, muchas. Vino la crema innata. Miren nada más, tómenle las manos y el trapo para que vea cómo brilla la punta del zapato. No le haga tanto que me va a cobrar más. Se va a poder peinar allí como espejo. Dale. Sí, sí. Bien. Y acá el otro maestro ya viene acá a echarse su bola. Oiga, maestro, estamos recordando estos viejos lugares. Creo es el último que queda aquí en el centro de bolear de este tipo. No, yo creo que quedan muchos más. No me diga, yo es el único que conozco. Sí. ¿Cómo por dónde? Pues todo el centro tiene un montón de historia. No, pero me refiero de lugares donde se bolea zapatos. Efectivamente tienes razón, así es. Antes había más, antes nos gustaba más cuidar el zapato. No, yo creo que siempre. ¿O será de úsese y tírese los de ahora? No, efectivamente no. ¿Usted viene seguido aquí? En ocasiones Lee su periódico, toma su café y se bolea. tiempo para eso, pero es importante tener limpio el calzado. ¿Su nombre? César Vargas. Y cada cuando viene a bolearse los zapatos. Cada que tengo oportunidad. O sea que aquí es lo veo, me inspiro, de pisa y corre. Efectivamente, así es. Pues, ¿cómo ve, tío Alberto? Este es un viejo local aquí en la calle de Ayuntamiento y la Plaza de San Juan, en donde los artistas bolean. Bueno, hasta rechina para sacarle brillo. Miren, no me cree, tío Alberto, miren, escuchen nada más cómo rechina el zapato. Chíllale. A ver, que chille, que chille. Ya vio, tío Alberto, y quedan como nuevos. Y los compañeros daceadores del calzado, pues de tradición también. Ya le mostré un pequeño lugarcito aquí de la Plaza de San Juan, a un lado de la Iglesia del Buen Tono de San José, y a la vuelta está la W y el Mercado de San Juan. Si quiere que le boleen los zapatos y se pueda peinar con ellos, venga aquí con esta bolería que tiene, ¿cuántos años, maestro? 80 años, y pregunten por quién, por el maestro que hacía calzado. Sale, ahí nos estamos viendo. Gracias, maestro. Hasta luego. Miren nada más qué bonitos zapatos quedaron. ¿Se acuerda usted de aquellas películas de gángsters de Chicago, de Nueva York, donde está el negro, dale, y todos arriba, leyendo el periódico, platicando? Pues aquí también, en este pequeño lugar que es una maravillosa y mágica bolería, en donde todavía se conserva el gusto de sacarle brillo al zapato. Ya se lo enseñé, tío Alberto, ahora a usted le toca andar de pipe y guante y peinarse en la punta del zapato, porque los maestros de acá, miren nada más cómo quedan, como espejos del buen bolear. Ahí nos estamos viendo, tío Alberto, como dicen por ahí, ahí, ojitos pajarito, pero qué bonito es encontrar a los maestros que gozan su trabajo y hacen amistad con los que frecuentan casi siempre. Ahí nos vemos.